Allí los hechos de un proceso que comienza y que vamos a analizar, que vamos a profundizar. Para ello nos acompaña José Cruz Campagnoli, él es politólogo, exdiputado en Argentina, miembro de Puebla Frente de Todos. José, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Primero quiero preguntarte acerca de historia. ¿Hay hechos que permitan mirar hacia atrás y qué ha pasado dentro del marco de la historia política y judicial del país para recordar hoy en día cómo también avanza ahora este proceso que está empezando de juicio político a los magistrados de la Corte Suprema? Bueno, en los orígenes constitucionales de la Argentina, en 1853, se sanciona una constitución que es copia de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué función se le asigna a la Corte Suprema? Ser la garante en última instancia de los intereses en aquel entonces de la oligarquía, hoy podemos llamar de la clase dominante. En 1930, que se produce el primer golpe de Estado contra Irigoyen, quien ratifica ese golpe y le da legitimidad es la Corte Suprema, cuyo presidente era de apellido Rodríguez Larreta, familiar del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y actual candidato de Juntos por el Cambio. Y en la historia argentina, hasta el presente, la Corte Suprema de Justicia fue como la última línea defensiva de los intereses del establishment, que cuando se veían amenazados por algún proceso popular que quería distribuir la riqueza, actuaban. Hay antecedentes donde gobiernos populares han enfrentado esa impunidad de la Corte Suprema. Una fue en 1947, cuando Perón inicia el juicio político y destituye a la Corte Suprema, que venía del proceso de la década infame de 1930, de la oligarquía, y después Néstor Kirchner, que inicia un proceso de juicio político y logra que 3 de aquellos magistrados renuncien, que eran parte de la Corte menemista de Menem, que llevó adelante el proceso de neoliberalización de la Argentina. Entonces, hoy... Es una historia entonces que vemos en Argentina, en tu país, que se repite con nuevos rostros, pero que es una historia que se repite. Claro, porque a veces quieren cortarnos o no dejarnos ver la historia. La derecha intenta deshistorizar para que pensemos que lo que está pasando es un hecho aislado o es un cuestionamiento de los sectores populares, del kirchnerismo, del peronismo, etcétera, pero no, lo que hay son antecedentes claros que explican que la Corte Suprema ha tenido un rol en la historia de nuestro país para defender en última instancia los intereses de las minorías. Y hoy intentan reeditarlo. Para explicarlo en términos prácticos, la Corte Suprema de Justicia revocó un decreto presidencial del 2020 que establecía declarar servicio esencial al funcionamiento de Internet y los servicios de telecomunicación. ¿Qué significaba eso? Que el Estado podía regular los precios para bajar los precios de las tarifas de Internet. La Corte Suprema revocó eso y hoy el precio de Internet en Argentina subió considerablemente. ¿Quién es una de las principales? José, ¿pero eso es legal? ¿La Corte está actuando en el marco de la Constitución? Es que estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de un país. Claro, la Corte, la Corte está funcionando, como decíamos, como garante de los intereses de los grupos concentrados. ¿A quién benefició centralmente con este fallo que te contaba? A empresas como Fivertel, que pertenece al grupo Clarín. Hay otro fallo. Macri distribuyó durante su gobierno parte de la coparticipación, que son recursos que aportan las provincias y administra el Estado central en beneficio de Horacio Rodríguez Larreta. Alberto Fernández restableció la coparticipación como era antes, en forma más equitativa, y un fallo de la Corte intervino para favorecer a Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los candidatos de la derecha en la Argentina. Entonces uno empieza a visualizar cómo la Corte Suprema, los medios concentrados como Clarín, y el PRO, que es el brazo político electoral de esta trilogía, operan. Y hay un elemento que tomó difusión y que se veía con obscenidad cómo actuaban hace poco tiempo, que son los chats que se han filtrado del grupo del Lago Escondido, que se lo llamó. ¿Qué es eso? Brevemente,
Lago Escondido es un lugar en el sur de la Argentina donde tiene una mansión Joe Lewis, que por estos días hubo una marcha que se repite todos los años para cuestionar por qué Joe Lewis se apropió de una parte de la Patagonia en forma ilegal y está siendo reprimido. Que está su gran mansión dentro de una zona de reserva natural. Exactamente, y que tomó un camino de Tacuifí, un camino de montaña que le pertenece al conjunto de los argentinos y argentinas y lo ocupó ilegalmente. Bueno, ahora están reprimiendo la patota de Joe Lewis a manifestantes que se están movilizando. Bueno, hace 3 meses hubo un encuentro que pretendió ser secreto entre directivos de Clarín, jueces, el juez Ercolini, que es quien instruyó la causa por la cual fue condenada y se inició el proceso de proscripción a Cristina, servicios de inteligencia y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, como D'Alessandro, que era el ministro de Seguridad. Entonces ahí uno ve cómo opera. ¿Y quiénes eran? ¿Y servicios de inteligencia de quién? Servicios de inteligencia que trabajaron en la gestión anterior. Junto con Mauricio Macri. Entonces, servicios de inteligencia, dueños del Grupo Clarín, jueces federales argentinos y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, pergeñando cómo el Poder Judicial, el sistema de medios y la pata de la derecha con servicios va construyendo una suerte de contrapoder en las sombras para socavar la soberanía popular y condicionar al gobierno de la Argentina. Por lo tanto, la instancia que se abre hoy de juicio político lo que intenta hacer es poner al desnudo ese contubernio, ese sistema ilegal de funcionamiento de grupo de poder que nadie votó y que terminan afectando los intereses del país, los intereses del pueblo, los intereses de la Argentina. Pero claro, de hecho cuando te escucho lo que uno observa es que intenta, en este caso la Corte Suprema de Justicia, con sus derivaciones, pero en este caso estos magistrados de la Corte Suprema, ser un suprapoder. El Ejecutivo no puede hacer nada, te pregunto también incluso por el propio Congreso. Es decir, tienen esa capacidad de decidir sobre acciones que afectan y competen a todo un pueblo. Bueno, claro, ahí lo que se abre es un debate más profundo. Yo creo que el orden neoliberal que tomó fuerza en los años 80 está en un proceso de declive hegemónico a nivel mundial y también se expresa en Latinoamérica. Hay 40 años de un proceso que está culminando. Y el neoliberalismo, como ya no puede convencer ni persuadir, empieza a ser más coercitivo, a ser más violento y a controlar directamente los procesos políticos. Y por otro lado, hay una discusión si los proyectos populares tienen capacidad como para confrontar a esa avanzada neoliberal en decadencia y poder construir horizontes de esperanza para los pueblos. Estamos debatiendo eso en el mundo y eso se está debatiendo en América Latina. Por eso hay intentos de golpe de Estado, intentos de proscripción a Cristina, y bloqueos económicos como Venezuela y a Cuba. Eso es lo que estamos viendo. El debate es hasta dónde pueden avanzar ellos. La Corte Suprema, los grupos económicos, los grupos mediáticos, pueden avanzar hasta donde los procesos populares se lo permitan. Claro, ¿quién los podrá detener? Para este caso específico, nos has dicho con respecto al juicio político, están quitando las máscaras de quiénes son estos hombres que fungen como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero hasta dónde podrán avanzar, sobre todo en un Congreso que tiene también alto nivel de estado de tensión y donde hay una extrema derecha que está dispuesta a todo. Bueno, ese es un debate interesante porque en general se piensa, dan las condiciones para avanzar, entonces se avanza en función si la relación de fuerzas es favorable o no. Yo creo que la relación de fuerzas se construye y uno tiene que dar el primer paso aún sin tener las mejores condiciones como para dar el segundo, porque el segundo paso es posible si diste el primero. Entonces, este paso de abrir el proceso de enjuiciamiento, el proceso de investigación, de instrucción en la Comisión de Juicio Político, es importante para dilucidar, desenmascarar y escuchar testimonios como el de Nora Cortiñas o el de distintas personas que han sido víctimas directas de estos jueces, porque para que haya cambios profundos, primero tiene que haber una batalla cultural
que pueda asumir en el pueblo o que pueda generar en el pueblo conciencia de quiénes son estas personas y por qué afectan la vida cotidiana de cada uno de nosotros. José, y que rompa el bloqueo mediático, porque muy probablemente por esto que nos estás contando, porque sabemos quiénes están detrás de ellos, Clarín, La Nación y todos los medios que son de su propiedad, pues obviamente no contarán la historia. Exactamente. Yo creo que el desafío que tiene el gobierno del Frente de Todos es enfrentar con audacia a estos sectores de poder, porque es imposible poder gobernar para el conjunto del pueblo, para las grandes mayorías, si lo que se intenta hacer es conciliar con estos sectores que lo único que quieren hacer es derrotar, es demoler cualquier atisbo de perspectiva popular. Por lo tanto, la única forma de poder ponerle freno, como vos decías, de poder ponerle un límite, es confrontando, es con audacia. En Argentina hay un pueblo que le ha puesto un límite al gobierno de Macri. Macri perdió la elección con el apoyo del Fondo Monetario, con un crédito inédito, con el apoyo de los medios, con el apoyo de la Corte Suprema, con el apoyo de los poderes fácticos. Perdió y ha sido derrotado por el pueblo en sus pretensiones de aplicar un ajuste salvaje. Bueno, ese mismo pueblo hoy está dispuesto a dar peleas si encuentra un motivo para hacerlas. Entonces me parece que el presidente y el conjunto de los miembros del Frente de Todos y sus funcionarios tienen que apelar a ese pueblo para dar batalla. Si no se los enfrenta, lo que pasa automáticamente, como ellos avanzan, es que se retrocede. Pero ese pueblo debe sentirse acompañado, con decisiones también desafiantes ante esos poderes que están allí. Bueno, claro, el pueblo argentino siempre encuentra un motivo para expresarse, pero me parece que hoy quienes tienen que dar o hacer el primer llamado o convocar son los responsables centrales del Frente de Todos, y creo que Alberto Fernández tiene una responsabilidad clave en esto, y también la tiene Cristina Fernández de Kirchner, que yo creo que es la líder más importante de nuestro pueblo. Ella ha sido víctima de un proceso de hostigamiento, de persecución, de una condena sin ningún tipo de pruebas. Me parece que la mejor forma de romper la proscripción en marcha que pesa sobre Cristina es que Cristina tome la decisión de ser la candidata a presidenta del Frente de Todos en el próximo turno electoral, porque eso va a despertar un entusiasmo que hoy no está, va a despertar esperanza que hoy no está, va a despertar a un pueblo que tiene ganas de tomar las riendas del destino y de su destino. Y me parece que... Pero ella dijo que no. ¿Recuerdas cuando se emite esta condena sin ningún tipo de pruebas para proscribirla durante 12 años de la vida política, etcétera, etcétera, en esta además capacidad que ella tiene tan impresionante de oratoria? Ella lo dice con mucha vehemencia: no voy a ser candidata a nada. Bueno, yo soy optimista y creo que ella puede revisar esa decisión, repensar esa decisión, porque me parece la mejor forma de romper la proscripción en marcha. Imagínate, Cristina anuncia que va a ser candidata, ¿para qué? Para construir una Argentina que ponga en discusión el acuerdo con el Fondo Monetario, una Argentina que democratice de verdad el Poder Judicial, una Argentina que construya una empresa estatal para poder explotar los recursos, los bienes comunes y darle valor agregado, como el litio, como el cobre, como otros minerales, que pueda discutir. La inflación en la Argentina en alimentos tiene que ver con la concentración y extranjerización económica. Hay que armar urgente una empresa estatal de alimentos para bajar los precios. ¿Quién puede llevarlo adelante? Alguien con el ímpetu para hacerlo. Entonces, si hay un para qué, me parece que ella lo puede encarnar y esas esperanzas del pueblo pueden resucitar. E imagínate que llegando a las elecciones, con Cristina candidata, casación, que es la cámara donde se revisa la decisión del juez de primera instancia, y después la Corte aceleren los procesos para proscribirla. El nivel de conflictividad que puede generar eso a minutos o a días de las elecciones es tan fuerte que no sé si se van a animar. Entonces yo creo que la única manera de ponerle límites en un mundo tan convulsionado y con tanta incertidumbre es confrontando, y hay que confrontar con los liderazgos que el pueblo tiene, que no surgen todos los días.
surgen cada 20 o 30 años. Y tenemos, por suerte, uno muy potente que creo que tiene que tomar esa decisión que Sí, una parte José, del pueblo y espera. el Frente de Todos tiene esta premisa como un planteamiento básico, anhelo además, pero también desde la perspectiva política. ¿Cuál es el estado en este momento del Frente de Todos? Porque si nos ponemos a ver los medios de comunicación, dicen que hay trifulca todos los días, a todas horas, entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina y el ministro de Economía Massa. Mira, yo creo que el Frente de Todos fue una ingeniería electoral que permitió desalojar a Macri del gobierno y terminar rápidamente con un proceso que podía durar mucho más tiempo y hacer mucho daño. Ese proceso dejó condicionamientos como la deuda externa. El gobierno de Alberto Fernández ha tenido claros y oscuros, cosas positivas como el tratamiento de la pandemia, la campaña de vacunación, el ingreso de emergencia a los sectores que estaban desocupados, decretos para frenar los despidos, la política de solidaridad con Evo Morales, inclusive que Venezuela se haya retirarse del Grupo de Lima y retirar la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Venezuela, también lo ha hecho el gobierno de Alberto Fernández, y después ha tomado medidas que para mí no han sido las mejores. Por ejemplo, no negociar con fortaleza el acuerdo con el Fondo Monetario. Ante el FMI. Ante el FMI, no haber sido más firme con los sectores de poder. Entonces me parece que es un gobierno transicional que supimos construir, y me parece que el eje del gobierno es que Alberto Fernández, como yo te señalaba, pensó que se podía mejorar las condiciones de vida del pueblo negociando, acordando o dialogando con los sectores concentrados de poder. Y vos te das cuenta que con esta Corte Suprema de Justicia, con estos directivos con la concentración de Clarín, medios de comunicación, con el monopolio de los alimentos, pero eso pasa en otras partes de nuestra América Latina, es ver los espejos para saber que hay sectores que no les importa nada el pueblo y menos un gobierno popular. Claro, entonces, frente a ellos, el diálogo no basta, hay que dialogar, pero ponerse firme. El gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner era de diálogo, pero de firmeza. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia un proceso en el conjunto de Frente de Todos, donde nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 ejes, que son, me parece a mí, los que te mencionaba. Sí. Firmes contra la concentración de medios para empezar a democratizarlos, firmes contra este poder judicial, que el paso del juicio político es importante. En ese tema de los medios sería retomar la ley de medios que le costó tanto debate al país. Sí, te pregunto. Sí, y actualizarla. Me parece que hay concentración mediática, que las nuevas tecnologías, que Internet, que hay que avanzar con regulaciones para que no pueda un grupo de medios dirigir los destinos de nuestro país, que hay que modificar a fondo el sistema del Poder Judicial y hay que elegir por voto directo a los magistrados. Entonces me parece que esas ideas, cómo hacemos para que los recursos, los bienes comunes que tiene Argentina, el litio, la reserva de gas en Vaca Muerta, que es la 4ª a nivel mundial, o la 2ª de petróleo a nivel mundial, que también ahí no se la lleve el Fondo Monetario. Tatiana, en el mandato que viene, que se inicia en diciembre del 23, la curva de vencimientos de la deuda externa que nos dejó Macri es impagable. Hay años donde tenemos vencimientos por 30.000 millones de dólares, cuando a la Argentina le entran 100.000 y se van casi 100.000 en importaciones. Eso es imposible de pagar si no hay un ajuste brutal, o si, como pensamos muchos, se renegocia el acuerdo con el Fondo Monetario con quita, con plazos, poniendo en discusión parte de esa deuda porque fue fraudulenta. Eso me parece que no hay posibilidad. Creo que uno de los puntos claves es eliminar parte de intereses, es decir, la quita como tal. 45.000 millones de dólares con la cantidad de intereses es impagable. Aparte son 45.000 millones con el Fondo Monetario más 100.000 millones con los tenedores privados. Macri endeudó al país en 150.000 millones de dólares. No, por favor. Ahí hay que plantear quita, que una parte se refinancie, que se reestructure, perdón, que otra parte no se pague, más plazos. Y eso requiere mucha voluntad política, mucha voluntad popular, y no va a aparecer esa voluntad política en la oposición. Hay algunos compañeros que en su buena fe piensan que se puede conversar con sectores de la oposición para pensar un tipo de país. Esos sectores están ganados por la extrema derecha, están ganados por la idea bolsonarista que camina por América Latina y van a hacer todo lo posible para frenar cualquier proceso popular.
lo que hay que restablecer es la alianza con nuestro pueblo y me parece que ahí están las reservas históricas para poder avanzar en transformaciones profundas. Y creo que si se hace eso y Cristina reasume su candidatura, se puede ordenar la discusión y el debate que hay hacia dentro del Frente de Todos y podemos retomar una senda de esperanza para nuestro país que beba de la fuente de las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo, de los 12 años de kirchnerismo, de los 2 gobiernos del peronismo, del 46 y del 55, de la experiencia del 73. Me parece que hay condiciones para hacerlo. Lo que hace falta es dar un paso, porque si no damos ese paso nosotros, ellos van a dar 3, 4 o 5 sobre nosotros y cuando estemos debilitados van a terminar con esta experiencia. Muy bien saben cómo moverse y en qué momentos estratégicamente, por eso han gobernado durante tantas décadas, pues no solamente en América Latina. Pero para despedirte, José, no puedo dejar de preguntarte esto. Y si no es Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién? Bueno, yo creo que tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ser Axel Kicillof gobernador nuevamente de la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires se convierta en el motor del triunfo nacional, porque esa pregunta es a la que nos quieren llevar para naturalizar que la proscripción en marcha a Cristina es un tema de que, bueno, busquemos otro nombre. Y no puede pasar que haya un proceso de proscripción en marcha y que nosotros decidamos desprendernos de la principal líder y figura que tiene el pueblo argentino para poder recomponer su futuro. Porque si eso pasa, si nosotros empezamos a pensar y a buscar alternativas electorales, ellos habrán ganado, ellos habrán consumado su estrategia de terminar abortando un proceso político que le cambió la vida a millones de argentinos. Entonces me parece que hay que invertir la pregunta, hay que pensar cómo el pueblo hace para convencer a Cristina. Para que Cristina pueda modificar su decisión y reencauzar este proceso que yo creo que es el mejor para el conjunto, junto a nuestro pueblo y también para aportarle a América Latina, porque América Latina es una América Latina que está dando debates. Petro en Colombia, Lula en Brasil, las novedades, ¿no? Cuba, Venezuela, Bolivia siguen resistiendo. O sea, hay un continente que no ha girado a la derecha, hay un continente en disputa, hay un mundo en disputa. Asistimos a una caída, a un declive de la hegemonía mundial de Estados Unidos. O sea, hay un ascenso de China, de la India. O sea, está Europa y la OTAN y Estados Unidos empantanados en esa guerra que están llevando adelante contra Rusia en Ucrania. O sea, hay un mundo en disputa y me parece que lo que hay que hacer es ser convidados a esa disputa y dar las peleas que hacen falta. Muchísimas gracias por ese análisis, por tus reflexiones, José. Bienvenido siempre. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Buenas noches.